Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Hoy te voy a enseñar cómo preparar estos pimentones rellenos que quedan riquísimos. De verdad que esto es un plato elegante y delicioso que no te puedes perder. Quédate hasta el final porque estoy segura que te va a encantar. Primero vamos a usar estos pimentones pequeñitos que son perfectos para un aperitivo o una entrada y hacen que el plato se vea mucho más elegante. Con un cuchillo pequeño vamos a cortar los pimentones a lo largo. Es importante buscar el lado que esté más plano y que esté más profundo, porque así se nos va a hacer más fácil rellenarlos. Una vez que los cortes, simplemente retiramos las semillitas y estas partecitas blancas. Lo que queremos es dejar suficiente espacio para el relleno y que el sabor sea más suave. Y miren cómo están quedando, como unas pequeñas canoitas y están listos para rellenar. Ahora vamos a preparar el sofrito que será la base de nuestro delicioso relleno. Este paso es súper importante porque aquí es donde empieza todo el sabor. Primero vamos a usar un procesador de alimentos y ahí vamos a colocar medio pimentón rojo picado en pedazos pequeños. También vamos a usar un cuarto de cebolla roja, la parte blanca de la cebolla larga, todo eso lo cortamos en pedazos no tan pequeños, y 4 dientecitos de ajo. Lo procesamos todo hasta que quede bien molidito. Si no tienes procesador, no te preocupes. También lo puedes picar bien chiquito o usar una licuadora para que quede como una pasta espesa, así como esta. En un sartén vamos a colocar 2 cucharadas de aceite y cuando esté bien caliente, echamos el sofrito y reducimos la temperatura a medio. Lo vamos a sofreír por unos 10 minutos y vamos a remover poquito a poco. Esto ayuda a que los sabores se integren bien y no se vaya a quemar. Mientras se cocina, vamos a sazonarlo con una pizca de sal, una pizquita de pimienta molida y si te gusta un toque especial, le puedes adicionar un poquito de cayena pepper. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo y si tienes alguna manera de preparar tu sofrito o guiso que quieras compartir con el resto de la audiencia. Para el relleno vamos a usar 1 libra de carne molida de pavo, pero si no tienes pavo o prefieres algo diferente, puedes usar carne molida de pollo, res o incluso carne de cerdo. Cuando el sofrito ya esté listo, le echamos la carne molida y la vamos a mezclar, a mover poco a poco. La idea es que se desbarate muy bien, que quede en pedacitos bien chiquitos y se mezcle con el sofrito. Y para darle un toque especial a esta carne, le vamos a echar salsa inglesa. Seguimos cocinando a fuego medio alto hasta que la carne esté bien cocida y jugosita. Te recomiendo que no se vaya a quemar o que vaya a quedar muy seca. Cuando ya esté lista, retiramos el sartén de la estufa y seguimos con el resto de la receta. Ahora, para completar nuestro relleno, vamos a usar arroz integral cocido. Si quieres aprender cómo preparar un arroz integral perfecto que quede sueltico, te estoy dejando el enlace arriba de este video donde te explico paso a paso cómo hacerlo. Para esta receta usaremos 2 tazas de arroz integral. Ahora vamos a agregar queso crema. Te recomiendo que esté a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien con el resto del relleno. El queso crema le va a dar una textura suave y cremosita al relleno, haciendo que se mezcle perfectamente con la carne y el sofrito. Además, le da un sabor bien rico. También le adicionamos la parte verde de la cebolla larga que esté picada bien chiquita. Si te gustan este tipo de recetas, te invito a que le des dedito arriba a este video y te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos que estoy compartiendo semanalmente. Mezclamos bien hasta tener una masa compacta. Ahora es el momento perfecto para probar el relleno y ajustar la sazón a tu gusto. Yo personalmente le voy a echar un poquito más de sal porque lo siento medio simple. Esta receta es perfecta si tienes un restaurante o invitados porque puedes rellenar los pimentones un día antes
Solo tienes que guardarlos en un recipiente hermético en la nevera y al otro día los cocinas y así ahorras tiempo. Cuando estés rellenando los pimentones, trata de meter bien el relleno en todos los rinconcitos. Apriétalo un poquito para que quede bien compactado. Los colocamos en una bandeja para hornear y los vamos a cubrir con papel aluminio y los llevamos al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que vienen siendo 177 grados centígrados, y lo vamos a dejar ahí por 30 minutos. Después de este tiempo, lo sacamos del horno y le quitamos el papel aluminio. Para darle un toquecito elegante, le vamos a echar queso rallado por encima. Yo estoy usando una mezcla de queso cheddar y Monterrey Jack. Estos dos tipos de queso son perfectos porque se derriten muy bien y tienen un sabor suave. Si conoces a alguien que le pueda gustar esta receta, como a alguien con un restaurante que haga reuniones o fiestas, comparte este video. Estos pimentones rellenos son deliciosos y es un aperitivo elegante. Estoy segura que les va a gustar. Regresamos los pimentones al horno, pero esta vez usamos la configuración de broil o asar. Aquí los dejamos 10 minutos. Si tu horno no tiene esta opción, puedes simplemente subir la temperatura a 400 grados Fahrenheit o 204 grados centígrados y coloca la temperatura solo arriba. Los dejamos ahí hasta que el queso esté doradito, pero ten cuidado que no se vayan a quemar. ¡Mira qué belleza! Estos pimentones rellenos están doraditos y huelen riquísimo. Gracias por acompañarme en este video. Espero que estés disfrutando de esta receta tanto como yo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna receta que estoy compartiendo semanalmente. Buen provecho, mi gente linda. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Dios mío, estos pimentones rellenos están riquísimos. Te los recomiendo. Esta salsita la usé en mi video de ensalada de brócoli, solo que le eché salsa picante y por eso se ve un poquito rosadita.